Hace 100 años nació Julio da Rosa, uno de los escritores más destacados de nuestro país. Integrante de la generación del 45, pintó como nadie la vida del campo, las costumbres y los paisajes del Uruguay rural. Da Rosa fue además periodista, político y miembro de la Academia Nacional de Letras. A la orilla del arroyo Porongos no llegaba el médico, por eso su bisabuela asistió al parto. En medio de esa naturaleza, a la que llegaba el correo una vez por mes, fue donde vivió la infancia que añoraría toda su vida. Era el mayor de 8 hermanos, y entre los peones que después poblarían sus cuentos, aprendió las tareas del campo, desde la esquila hasta la yerra. Pese a lo rústico de su vida, sus padres, Cristiano Juan da Rosa y Zulma Caétano, eran grandes lectores, cosa rara en la época y en la región, y le inculcaron el hábito a sus hijos. En la tardecita, el Juan da Rosa, que era mi abuelo, leía tanto José Mármol como Rubén Darío, como Martín Fierro, como Prosas Profanas de Rubén Darío, o como la leyenda patria de Zorrilla San Martín. Al núcleo que estaba, de alguna manera, terminando el día para empezar la cena y se acostar. Bueno, eso era una rutina de todos los días, o cada día por medio. Eso no era factible en la mayoría de la realidad donde estaba inserto. La educación de sus hijos fue el derrotero que marcó la vida de los padres y también a toda una generación. Mis abuelos tenían un campo importante, tenían 1.600 cuadras, en las cuales vivían como ganaderos, que para mantener 8 hijos era una porción de campo aceptable, pero que después tuvieron que irse a 33, donde se duplicaron los gastos, después tuvieron que venirse a Montevideo, donde ya no alcanzaron los gastos y terminaron sin ningún tipo de recursos económicos, donde todos los hijos, algunos fueron un escribano, una notera, 2 o 3 fueron profesionales, esos viejos terminaron siendo dependientes de sus hijos para la sobrevivencia. Hizo sus estudios secundarios en el Liceo número 1 de 33, ahí vivió toda su juventud y a los 19 años se fue para Montevideo. Ese fue su segundo desarraigo de una ciudad del interior a la capital del país. Da Rosa siempre escribió desde 33, y más que desde 33, desde ese rincón del yerbal que él vivió en su infancia. Utilizó el desarraigo como materia narrativa. Habla siempre de un mismo mundo, un mundo que es infinito y que es variadísimo, pero que es siempre una vuelta a su origen. Ese mundo, Da Rosa lo llevó a la ciudad de 33 y después lo trajo a Montevideo. Y vivió con ese mundo a cuestas. Cuesta arriba se llama uno de sus libros justamente. Cuando se fue para Montevideo no se fue del pago natal. En realidad dice, no lo dejé, me lo llevé conmigo. Hábitos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la yerra, que está tan reflejado, por ejemplo, en Mundo Chico. Entonces, en ese sentido, me parece que Da Rosa es un escritor que en su propia vida combina lo mundano, el abogado que trabaja en la capital y que vive en el barrio La Mondiola, pero que, por ejemplo, me comentaban que en el fondo de su casa mantenía una huerta y tenía una higuera y intentaba y criaba pájaros. Y mis compañeros de clase o de barrio viviendo una realidad que nunca le habían visto ni en fotografías. Entonces llegaban a la casa llenos de humo y llenos de cuentos porque eran cosas que nunca habían pasado. En ese sentido es un mundo mítico, porque es el mundo de los afectos primeros, es el mundo de la magia, es el mundo del paraíso perdido. No solo perdido para Da Rosa, sino perdido para todos como colectividad. Es un mundo que casi ha desaparecido, todas las actividades rurales, toda la forma de sociabilidad y las tareas que él describe que fueron propias de su infancia y de su adolescencia prácticamente se han perdido. Era una costumbre que tenía, era tomar mate en su escritorio. Ponía creo que Radio Oriental, una versión de radio de música clásica que había durante una hora. Entonces tomamos mate, mi madre traía bizcochos comprados en la panadería de por ahí, y el asunto era escuchar música que había que escucharla, no era cuestión de conversar o de interrumpir,
se ponía la música y allí todo el mundo boca abajo hasta que terminaban, eran selecciones, ¿no? Eran pequeños fragmentos de sinfonía, de ópera, de lo que fuera. Su escritura logra que ese mundo tenga una enorme actualidad. Da Rosa integró la generación del 45, una de las generaciones de escritores y artistas más brillantes de nuestro país. Pese a estar plenamente integrado a la vida intelectual y montevideana de su época, Da Rosa siempre dijo de sí mismo que no era más que un campesino que se había puesto a escribir. La generación del 45 es una generación de grupos, en algunos casos son grupos que van en paralelo, en otros casos son grupos que tienen cierto grado de polémica o de enfrentamiento. En todo caso pertenecen a círculos cercanos, ¿sí? Son todos bastante amigos y digamos que si podemos dividir a grandes rasgos entre los urbanos, ¿no? El grupo de las revistas Número, Escritura, obviamente el semanario Marcha, ahí tenemos a personajes como Mir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, por supuesto, Mario Benedetti, Carlos Maggi, que tenían una visión, digamos, más universalista, más internacionalista. Y luego del otro lado tenemos el grupo que estaba muy vinculado a la revista CIR, más gente del terruño, vinculados a grupos de Mercedes, donde el ámbito rural y la narrativa campestre tenía otro peso. Domingo Bordoli, Morosoli, que es anterior, pero que fue como un padre literario y fue un gran referente para Da Rosa. Los famosos grupos de así y de Número no eran excluyentes, unos y otros, Vuelta y Media, o inclusive publicaban cosas del otro grupo, así particularmente, porque se entendía, y vuelvo a decirlo, que eran opciones en las cuales cada uno fue haciendo un camino en el cual era legítimo mantener esas diferencias, sin agraviar a nadie, sin considerar que el otro era diferente. Sí había polémicas de pronto con la validez del criollismo, sí había polémicas con respecto a la universalidad de la literatura urbana, que eran puntuales y que suscitaban ecos por todos lados. Él decía que era la oveja negra del grupo, porque ellos priorizaban el universalismo al regionalismo. Y él decía que no, disentía en ese aspecto. Él pensaba que el regionalismo y la forma de ser de los seres humanos eran suficientes, eran válidos para el conocimiento del hombre y del mundo. Siempre Da Rosa deja claro que no se siente integrado a la generación del 45. Era un hombre que uno identificaba como del interior del país inmediatamente que se ponía a hablar con él. Y eso, en cierto modo, le generó ciertos choques con esa visión ciudadana, montevideana, de la mayoría de los escritores que surgían en la misma época en que él empezaba a publicar. Nunca se motivó por consustanciarse con el fenómeno de la urbanidad y de las características que tiene el colectivo de una gran ciudad, y siempre que pudo la contrastó y siempre salía gananciosa la vida campesina y del lugar donde él había nacido y crecido, ¿no? Da Rosa es autor de clásicos como Buscabichos, un libro de cuentos infantiles que remiten a su infancia, y de novelas como Juan de los Desamparados o Mundo Chico, que retratan la vida del campo y la vida del pueblo a través de personajes muchas veces autobiográficos y otras veces basados en personas reales. La primera etapa de sus cuentos, de sus primeros 30 y pico de cuentos, esos 3 primeros libros, transcurren con personajes que la mitad de ellos pueden identificarse perfectamente con Domicilio Conocido,
y del cual él tomó muchos apuntes, al punto que algunos cuentos, él después de haberlos escrito se los daba para ver si lo autorizaban a publicarlo. El cuento de Hombre Flauta se basó en un personaje real de 33 que de Rosa conoció. Él dice además que ese personaje, ese hombre, supo que había sido transformado en escritura y que alguna vez le dijo si él se estaba llenando de plata contando su historia. Era una suerte de quena la flauta, no sé, o una flauta, yo en realidad era bien pulida, pues yo no sé si era hecha en campaña con esas cañas o era un suerte de quena. Él tocaba, le sacaba un sonido a aquella flauta. Y recorría las calles y la gente lo ayudaba y eso. Y entonces, y claro, con la flauta, Ancini y su flauta decían todo. Él se sentía planta, piedra, animal de aquel paisaje, de aquel mundo apretado de hombres chiquitos, seco y ventoso, pobre y triste, descarnado y miserable, pero su mundo. El mundo que había visto y sentido desde que abrió los ojos, y le daba un miedo bárbaro pensarse fuera, miedo a algo así como no tener de qué agarrarse, miedo a quedarse demasiado desamparado de tan solo por ahí, miedo a no tener dónde pisar firme, pegar un grito y no escucharse, estirar la mano y no hallar nada. Lo que es su gran obra, esa obra sobre la que trabajó tantos años, que es Mundo Chico, una obra de prácticamente 500 páginas, que casi no se ha leído en el país, pero que tiene alguna de las páginas más extraordinarias que se han escrito desde el campo uruguayo y que forman parte de la mejor literatura del país y también quizás del continente. Son páginas que se entrelazan, historias que van mostrando formas de vida muy elemental, muy básica, de un Uruguay que ya no existe. La historia de Juan Carmona puede entenderse como un cuento, como un relato de Fogón. Es el hombre más bueno del mundo. A ver, es un cuento de colmos. A ver, ¿quién cuenta el cuento del hombre más bueno del mundo? Esa es la historia de Juan Carmona. El Juan que amparaba a todos los parias de un mundo que fue acumulando en un cuento que también es antológico. Ana Lolino, que era, digamos, el que crió y educó a Juan de los Desamparados, a Juan Carmona, tenía una frase que él siempre repetía, que había que ser amigo de toditos los hombres. El círculo de amistad de ese protagonista y sus lazos familiares terminan de alguna manera también condenándolo, ¿no? Las historias son trágicas, pero siempre hay algo festivo. Siempre hay una capacidad de goce, siempre hay un deseo, siempre hay una esperanza, siempre hay algo que el personaje puede cambiar. Si aquel día supe ser un padre voluntario y afectuosamente dispuesto a hacer un rato de caballo para entretener a mi hijo, debí de pronto tomarme tan en serio el oficio que si al cabo de una semana no hubiese reaccionado, quién sabe en qué termina la cosa. Me di cuenta cuando hasta la conversación normal con mi hijo estaba perdiendo a causa de semejante hábito. Llegaba, me ponía la ropa de circunstancias, jugaba un ratito con mi hija y salía derecho al pértigo. Callado, pacientemente me colocaba los arreos, entregaba riendas y látigo al conductor y salía del tranquito. Un caballo amaestrado en toda la ley era ya. Cuando estaba haciendo Ratos de Padre, nos leyó prácticamente todos Ratos de Padre a nosotros, en sesiones, como una forma de que diéramos el aval o que fuéramos de alguna manera aprobadores de aquello que él de alguna forma estaba entendiendo que estaba usurpando la privacidad del otro. Me doy cuenta ahora, ¿no? Una de las manifestaciones de esa bondad que aparece con mucha insistencia en De Rosa es el tema de la paternidad. La paternidad no biológica, la paternidad asumida. Es un mundo de pobreza, hay niños abandonados por todos lados, pero siempre hay alguien que es capaz de asumir ese rol protector de padre y de cuidado ante alguien que está abandonado.
él tenía un deseo íntimo que era el de tener un ser que fuera de él. Su padre tenía las vacas, las ovejas, los caballos, la madre tenía los pavos, las gallinas, los cerdos, y él quería tener un animalito propio. Corriendo a un gato que perseguía un ratón, encontró que era una ratona que se metía en la cueva, metió la mano y sacó aquella carnecita tibia que se la fue a mostrar a la madre y le dijo que quería que fuera de él. No, lo que puedes hacer es dejarle una carta a la madre diciéndole que tú quieres que él sea tu hijo, le pones nombre, si quieres le puso Juan. Entonces le escribió en la carta: señora ratona, yo quiero que este ratoncito sea mi hijo y yo lo voy a educar, quiero que sea gente. Entonces él cada tarde, cada noche que se acostaba sentía los ruidos de los ratones. Cuidado con las trampas que hay en tal lado, cuidado con los gatos que andan por allá, cuidado con los quesos y el maíz, no te vayas a comer esas cosas de la casa. Portate bien, sé gente, le decía. Eso es de alguna forma lo que vive cualquier niño de campo. Es decir, él lo hizo público, pero vos a cualquier lugar de campaña, y cualquier gurí de campaña ha criado zorrillos, ha tenido una vivencia directa con lo que es la naturaleza, y el conocimiento de los fenómenos naturales, y que eso lo hace como algo absolutamente propio de su vida natural. Yo creo que Da Rosa en los años 50 descubre la forma de la nouvelle y escribe 3 que creo que son sustanciales y que creo que deberían leerse porque son muy buenas de leer, son muy entretenidas y realmente valen la pena. Uno es Juan de los Desamparados, que la publica en el año 61, la otra es Rancho Amargo, que la publica en el año 69, y la tercera es Tiempos de Negro, que la publica en el año 77. Tras un golpe seco del vaso de caña contra la mesa, contestó Idalina: primero, anda a aprender a decir lo que te mandan, cara de asoleado. Después, decile a esa negra que se vaya donde vos sabés y se deje de jeringuear a la gente ocupada, que si se me frunce, mañana iré, mañana. Y si se me frunce, Y allí donde estaba, siguió Idalina: meta y ponga caña. El gurí no había precisado más que oírla gangosear las primeras 4 palabras para salir hecho un remolino de polvareda hacia la pieza de la mandante, palabreando la contestación. Idalina ya está en pedo, le gritó a Julieta a través del muro, y se perdió calle abajo levantando tierra. Aparecen 2 características fundamentales. Una es que son cuentos atemporales, el tiempo no sigue un orden cronológico. Y en segundo lugar, que la narración, el relato que él va haciendo, lo va dividiendo en episodios, lo recorta en episodios que no tienen un orden real. Que sus personajes son locales, humildes, campesinos, permiten ingresar a los grandes problemas del hombre, aún en niveles que yo diría profundamente filosóficos. Podríamos dividir a grandes rasgos en 2 tipos, ¿no? El tipo típicamente rural, el personaje del campo abierto, y también en algunos casos el llamado el pueblero, ¿no? El que vive en las localidades, el que tiene un contacto económico y social con el campo, pero que vive ya en algunos trazos de urbanidad, ¿no? El panorama siempre es de una comunidad despojada, ¿no? De una comunidad empobrecida, de una comunidad raliada. Es un campo donde existe el latifundio y donde está poblado por peones, peonas, pequeños chacareros, y donde la miseria es muy importante. En ese sentido de que los clásicos siempre están vigentes, porque a través de sus historias y de sus personajes nos revelan cosas que tienen que ver con nosotros, con todos. No importa si vivimos en una gran metrópoli o en el campo o en un pueblito, y ni siquiera el tiempo en que nos tocó vivir. Y observemos, por ejemplo, los títulos de algunos de sus libros, por ejemplo, Lejano Pago, Rumbo Sur, Camino Adentro.
todos en alusión a ese deseo de volver a su fuente, a su pago natal, a su región, porque esa era la cantera donde él extraía todas el motivo para sus cuentos, para sus obras, para sus publicaciones. Usa un lenguaje muy coloquial, es el viejo, es el lenguaje gauchesco transformado, actualizado. Ahí yo creo que hay un gran placer en los diálogos de Da Rosa, en la manera de recrearlos, porque son todos muy jugosos, son muy elípticos, hay mucho de juego. Siempre tengo la duda si eso es una valla o no en la actualidad. A mí tengo un acostumbramiento en la lectura de literatura gauchesca o criollista y no me perturba, al revés, me encanta. Pero no sé si un lector actual, joven, siente la valla. Algunos de esos libros tienen glosarios. Bueno, hay que tomarse el trabajo. Capaz que es casi como un ejercicio de traducción. Yo realmente creo que vale la pena, porque en esos diálogos no son gratuitos, no son folclóricos, no son estereotipados. Ahí hay como una esencia de los personajes en su humor, en su manera de pararse frente al mundo, en su manera de entenderse, en su laconismo, en ese de decir apenas algunas cosas y dejar casi todo sobreentendido. Y en eso el lector entra. Tiene que entrar, y ahí está el juego. Por supuesto que usa palabras muy específicas y que hoy de pronto son palabras que ya no se usan o que ya no se entienden con el sentido que él le dio o que la gente le dio y que él recogió. Pero son también un testimonio de una época, y yo creo que en última instancia, más allá de la imaginación que él volcó en su obra, lo que quería dar sobre todo fue un testimonio de vida. Su obra es eso, un testimonio de vida. En 1948 se casó con Esther Saravia, con quien tuvo 2 hijos, Juan Justino y Marianela, a quienes transmitieron el amor por el campo y por la literatura. Además de destacado escritor y periodista, Da Rosa fue masón, político, diputado por el Partido Colorado entre 1963 y 1966 y miembro de la Academia Nacional de Letras. Da Rosa ingresó en 1943 a la masonería y permaneció en ella hasta su muerte en 2001, o sea, estuvo casi 60 años integrado activamente a la masonería. Y cuando digo activamente, me refiero a que era un hermano que concurría semanalmente a las tenidas de su logia, que ocupó cargos en la Gran Logia, que alcanzó los más altos grados de la masonería uruguaya, y que por sobre todas las cosas creo que encarnó los principios y valores de la masonería. La vida masónica es una vida privada, secreta, donde él contaba pocas cosas. Él se filió en el año 43 a la masonería, la logia Razón, pidió el ingreso a la masonería y después desde allí hizo una carrera masónica que terminó siendo un grado 33. Porque considero que esa una de las partes de sus posibilidades de incidir y de trabajar para mejorar el mundo podía estar en esa vía, digamos, de trabajo y de desarrollo personal. Él cuando llega a Montevideo, su primer trabajo, digamos, formal fue en el Colegio José Pedro Varela. En 1942 se funda el Varela a instancia de un grupo de masones, en particular del doctor Francisco Pucci, que era un odontólogo muy reconocido en su profesión, pero aparte un masón de larga trayectoria, que fue el presidente fundador del Varela. Y Da Rosa lo contratan como secretario rentado del Consejo Directivo. Y fue Pucci quien un año después lo presenta para ingresar a la masonería. Y en ese sentido Da Rosa creo que se expresa en su periplo vital, en su obra, justamente su apego a los ideales masónicos, ¿verdad? Su apego a la libertad, su apego a la igualdad, traducido justamente en esa actitud siempre llana con respecto al otro, humilde, decían que era una persona humilde, ¿verdad? Pese a sus logros literarios o personales, era una persona que trataba de igual a igual al escritor que le traía su primera obra para que se la comentara y aún se la prologara. Bueno, esa actitud habla de su apego a la libertad y a la fraternidad.
que es otro de los principios masónicos. Porque era una persona totalmente fraterna, era un amigo, llegaba a las casas y era un amigo de toda la gente, pero no que era un amigo porque estaba en la campaña, era un amigo de toda la gente siempre. A él la política le gustaba y bueno, pero no es que la tomara como una profesión, era más bien un pretexto para servir. Lo conocí fundamentalmente en la academia. Cuando ingresé a esa institución en 1994, tenía 40 años yo en esa época, él era el presidente de la academia. Lo era desde el año anterior, había muerto Arturo Sergio Vizca, uno de los críticos que más lo promovió y que había sido presidente durante 20 años. Da Rosa lo sucedió y yo ocupé el sillón de Vizca y él fue uno de los que me presentó entonces en el Palacio Taranco, que era donde en aquella época funcionaba la academia, en un acto que recuerdo con mucho fervor. Y él también, que era un hombre que venía de la política, pero que en cierto modo se había alejado de lo que eran las campañas electorales, había sido legislador en la década del 60, pero nunca más volvió al Parlamento en cuanto tal. En cierto modo, yo que estaba en la política también, aunque en bandos diferentes, me dijo ante el público que esperaba que mi dedicación a la política fuera breve y que volviera al campo literario. Esa experiencia que tuvo en el Parlamento es una experiencia que se lo recuerda. Él fue diputado por la lista 99, la primera bancada de la lista 99 del Partido Colorado. Hay una foto donde aparece entre Selmar Michelini y Renán Rodríguez, las dos grandes figuras de la 99 en sus orígenes, que después se separan cuando empieza la discusión sobre si sigue el sistema colegiado o se vuelve al presidencialismo en 1966. Y ya entonces él empieza a marcar distancias. Ya no, vuelve a ser candidato, sí, también, pero no para volver a ocupar una banca, sino en todo caso para decorar una lista. Acompaña de ese modo y cada vez se aleja más de la actividad, tal vez sí desilusionado, aunque algunas de sus iniciativas habían causado un gran impacto en el Parlamento, particularmente una larga exposición que hizo sobre la importancia de la yerba mate en el Uruguay, proponiendo, entre otras cosas, su industrialización. Una prueba más de su identificación con ese yerbal del que venía y el producto más típico, que es la yerba, característica de una forma de vida y también de una literatura. Entre los muchos reconocimientos que recibió a lo largo de su vida se encuentran el Premio Nacional de Literatura en 1977, el Gran Premio Municipal de Literatura José Enrique Rodó en 1982 y el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual en 1999. Su obra fue acompañada durante toda la vida con reconocimientos puntuales, ¿no? Por ejemplo, todos sus libros de cuentos tuvieron los premios del Ministerio de Cultura. Es decir, regularmente, hasta la última obra, que es Agua Fuerte y Cuentos Viejos, que fue en el año 2000, hasta ese momento recibió reconocimientos de los premios del Ministerio de Obras Literarias, reconocimientos de las obras inéditas o inéditas. Es decir, que eso lo fue acompañando durante toda la vida, regular periódicamente, ¿no? Eso de alguna forma contribuyó a darle una autoestima importante en lo que hacía, y no se apartó nunca de esa meta que se había puesto, y sirvió simplemente como incentivo para poder seguir haciendo lo que quería hacer. La Biblioteca Nacional tiene en su archivo literario la colección de papelería personal de Julio Da Rosa,
que incluye obra inédita, manuscritos y correspondencia, en la que destacan más de 50 cartas que intercambió con Juan José Morosoli, a quien consideró su maestro. Que luego rápidamente en la segunda carta Morosoli le dice que no lo llame maestro, y empiezan un diálogo entre escritores que es muy fecundo, a veces se comentan, se mandan obras, se las comentan, hay consultas. Es uno de los archivos más grandes que tenemos. Para que tengan una idea de su dimensión, solamente el índice tiene más de 60 páginas. Ahí tenemos inéditos, tenemos manuscritos, tenemos documentos mecanografiados, tenemos puño y letra, tenemos correspondencia, tenemos fotos, cartas, artículos, recortes de prensa, tenemos proyectos de ley, como decíamos hoy, de su época como representante, como diputado del Departamento 33. Tenemos sus famosos proyectos de ley sobre el cultivo de yerba mate, por ejemplo, que fue famoso. Y bueno, también tenemos algo de su obra ensayística. Hay alguna entrevista también, alguna grabación de entrevista radial. Es un archivo gigantesco y formidable. Y el legado fundamental es el poder habernos enseñado, más allá de la apertura a la cultura, el luchar por ser libres, ¿no? El emanciparte de cualquier cadena, ya sea ideológica, ya sea material, que te condicione la existencia. No fue en el 2001, y yo recuerdo que en el Parlamento se habló de él, incluso los representantes de nuestro 33, y recuerdo siempre porque me emocioné en ese momento.